A continuación, la segunda presentación abordará el tema la cooperación como herramienta de competitividad territorial, a cargo de Begoña Sánchez. Begoña es experta en políticas de innovación y tecnología del Centro de Investigación Tecnalia de España. Posee amplia experiencia en gestión y coordinación de proyectos financiados por la Comisión Europea y en evaluaciones estratégicas de políticas públicas y programas de investigación. Lleva a cabo investigaciones relacionadas con las políticas, sistemas y ecosistemas de innovación y la reindustrialización. A través de la transformación digital, tanto en Europa como en Latinoamérica. Tiene un diploma de gestión empresarial de la IE Business School, un diploma de estudios europeos de la Universidad Católica de Lovaina y una licenciatura en Economía y Negocios con especialización en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad del País Vasco. Bienvenida, Begoña. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por invitarnos y darnos la posibilidad. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Sí, está activado en mi panel. Está activado en mi panel. ¿Me escucháis? Yo escucho, probablemente es un tema de canales. Ahora sí. Yo lo tengo activado, pero sí que veo en la pantalla que está desactivado. O sea, lo veo aquí como en rojo, pero en el mío está desactivado. Sí, sí se te escucha bien. Perfecto. Pues nada, estaba diciendo que muchísimas gracias, que para mí es un gran honor estar aquí compartiendo una experiencia también de cooperación, o sea, no tanto enfocada a la moda, pero sí a la cooperación. Entonces, creo que en esto intentaré hilar un poco con lo que decía la anterior ponente, ¿no? La importancia de la cooperación para generar competitividad y desarrollo regional, no solamente pues, en un sector en concreto, sino yo creo que es la clave de todos los sectores, ¿no? Entonces, bueno, como no sé si se me ha escuchado al principio, soy Begoña Sánchez y agradezco muchísimo que nos hayáis realizado esta invitación para compartir una serie de prácticas con todos vosotros. Veréis que yo voy a tutear porque en España tuteamos y bueno, pues nada. Empiezo un poco con la presentación. Veréis también que cuando digo el caso vasco es porque voy a presentar un caso de mi región, que es el País Vasco, que está en el norte de España, para algunos seguramente que nos conocéis ya, porque creemos que es bastante innovadora también bueno, evidentemente está como... Es parte de nosotros la cooperación, ¿no? Y eso se ve en gran parte de las políticas que estamos implementando y en actividades como clústeres o otro tipo de actividades similares que estamos haciendo en Euskadi, ¿no? Y si queréis, por favor, si podemos ir a la siguiente transparencia. Muchísimas gracias. Bueno, este es el índice. Pasamos, por favor. Y pasamos, por favor. Gracias, ya veo que hay un poquito de retardo. Bueno, como decía, lo que voy a intentar hacer es presentar desde la cooperación una serie de prácticas o experiencias distintas, ¿no? Entonces, yo formo parte de Tecnalia y bueno, es un gran centro de investigación y desarrollo tecnológico que tiene su sede aquí en el norte, en Bilbao y en San Sebastián, en el País Vasco, en el norte de España. Pero como veis, siendo una región muy pequeña porque tiene un poquito 2,2 millones de habitantes, que no es nada en comparación con otras regiones europeas o quiero decir, tiene un potencial y un impulso hacia la investigación muy importante, ¿no? Entonces, bueno, aunque en nuestra empresa somos como cerca de 1.500 personas, sí que es cierto que hay más centros tecnológicos como nosotros dentro de la región, ¿no? Con lo cual, el impulso a esta investigación y desarrollo que le damos
en la propia región es muy importante. Y esto es muy importante, insisto en ello, porque especialmente en el País Vasco es una región industrial, para aquellos que no nos conozcáis tanto. Entonces, lo que intentamos hacer es combinar esta ayuda a las empresas y especialmente a las pequeñas empresas con las innovaciones y con aquellos desarrollos tecnológicos que ellas solas, por su dimensión, pues realmente no son capaces de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de ser un centro considerablemente grande, tenemos también, pues como veis, casi 30 nacionalidades diferentes de personas, sí que estamos muy internacionalizados. Y lo que decimos y nos gusta mucho decir es que lo que tratamos es de transformar la tecnología en Producto Interior Bruto, ¿no? Pero que tratamos también de mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Creando nuevas oportunidades y creando nuevos negocios para las empresas, apoyando a las empresas, ¿no? También somos una organización privada sin ánimo de lucro, pero sí que somos la primera organización a nivel español y una de las punteras entre las 5 europeas en participación también y en liderazgo de proyectos europeos, ¿no? De ahí que yo también esté muy metida en todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la investigación, sobre todo más estrategia y política, pero a través de programas que se financian con proyectos de la Comisión Europea, ¿no? Entonces, en Tecnalia veis los ámbitos de actuación que son básicamente, como veréis, tecnológicos y no tan tecnológicos, ¿no? O sea, la fabricación avanzada, la movilidad sostenible, el ecosistema urbano, salud y transición energética, ¿no? Pero abajo del círculo veréis la transformación digital. Y eso es realmente importante ahora, porque la competitividad pasa por la digitalización. Entonces, es algo en lo que estamos trabajando muchísimo, ¿no? Puede pasar a la siguiente, por favor. Somos un gran centro, pero también lo que tenemos es mucho espacio para la investigación, muchos laboratorios donde las empresas vienen, prueban productos y lo que intentamos es trabajar con ellos para que estos productos lleguen más rápidamente al mercado, ¿no? Entonces, por eso lo que hacemos es trabajar diferentes sectores, por eso decimos que somos multisectoriales y también en diferentes tecnologías, no solamente el sector, sino también la tecnología. Y Tecnalia, que decimos desde el 2011, realmente es un ejemplo de cooperación, porque lo que hicimos en 2011 es fusionar 8 centros tecnológicos que individualmente estaban también trabajando en distintas tecnologías dentro de la región, algunos de los cuales ya eran bastante grandes, porque tenemos centros que tenían más de 400 personas, pero pensamos que si poníamos toda esta capacidad en conjunto y cooperábamos entre todos nosotros y evitábamos o tratábamos de alienarnos y mejor intentar establecer líneas de investigación conjuntas, pues íbamos a ser mucho más competitivos, no solamente a nivel regional, sino también nacional, europeo e internacional. Y eso es lo que hicimos. Por eso veis que Tecnalia desde el 2011. Desde el 2011, Tecnalia es el resultado de la fusión de estos 8 centros tecnológicos que ya vienen trabajando hace más de 50 años en el país, ¿no? Podemos pasar al siguiente, por favor. Entonces, bueno, estamos organizados en divisiones de negocios. Como veis, están las 6 ahí, que son, bueno, ya lo he comentado al inicio de mi presentación. Y también tenemos un área que es donde yo trabajo, que es más como un think tank, un equipo de expertos que lo que hacemos es tratar de trabajar la estrategia, la política y áreas más horizontales junto con los expertos que están en las áreas más transversales y con la tecnología, tratando muchas veces también de traducir esa tecnología, ¿no? Al mercado, pues a las estrategias, a las políticas, que es algo que también es muy necesario. Si puede pasar, por favor. Bueno, estos son datos que ya más o menos hemos contado. Sí, lo podemos pasar, por favor, gracias. Esto es importante y nos gusta insistir en ello, ¿no? A pesar de que seamos un centro tecnológico, no somos una universidad, porque no estamos en la investigación básica. Evidentemente tenemos una pequeña parte, porque eso es lo que nos permite a nosotros también realizar propuestas que estén más cerca de lo que la empresa necesita, porque, insisto, nosotros trabajamos realmente para las empresas, con las empresas y, sobre todo,
para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, lo que somos es un centro de investigación aplicada. ¿Y esto qué quiere decir? Que si veis aquí en la línea naranja, donde está Tecnalia, estamos muchísimo más cerca del mercado que lo que puede estar una universidad o son otros tipos de centros que existen también en el País Vasco, ¿no? Entonces, intentando darle ese valor añadido a la empresa y apoyando para que puedan estar más cerca del mercado con sus desarrollos tecnológicos y con sus productos, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Esta es nuestra presencia global, aunque hayamos comentado que nuestra sede está en el norte de España, en el País Vasco, pues sí que tenemos una presencia global porque es necesario, ¿no? Las cadenas de valor son globales, entonces, bueno, como veis, en esta transparencia pues tenemos delegaciones en el exterior, tenemos centros de innovación asociados y alianzas, ¿no? con otros centros similares o con otras organizaciones que nos permiten también expandirnos, ¿no? El siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, ya habiéndoles presentado un poco Tecnalia, que también nos sirve para presentar un ejemplo de cómo con la cooperación nos podemos ser muchísimo más globales y llegar hacia un mercado mucho más amplio, quería lanzar una serie de conceptos de la importancia de la innovación para la competitividad, que efectivamente no son nuevos, pero que siempre viene bien recordarlos, ¿no? Entonces ya sabemos, por ejemplo, que la OCDE considera la innovación como una fuente de crecimiento y una herramienta para podernos enfrentar a todos los desafíos globales, ¿no? Entonces el concepto de innovación, a pesar de que lo podamos aplicar evidentemente y lo debamos aplicar y considerar en la empresa, también hay que considerarlo a nivel estrategia, a nivel político, ¿no? Y a nivel región o país, ¿no? Entonces, la manera en la que las regiones abarcan esta innovación es a través de las estrategias, ¿no? Entonces, en Europa existe lo que se llama los sistemas de innovación, ¿no? Que, bueno, efectivamente hay sistemas nacionales de innovación, hay literatura en torno a los sistemas regionales de innovación y entonces lo que nosotros trabajamos más es la parte del sistema regional porque consideramos que la proximidad es siempre muy importante, ¿no? Porque evidentemente las empresas lo que necesitan es tener una puerta cercana donde tocar y donde explicar los problemas que tienen y efectivamente la cercanía también nos hace entender mejor esa problemática, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido, lógicamente, los sistemas de innovación se han estudiado por la literatura, pero bueno, tampoco es tan antiguo, sino que es bastante reciente. Y, como decía, la localización y la concentración de empresas innovadoras dentro de un área, dentro de una zona geográfica o dentro de una región es importante, ¿no? Para esta creación de valor y para esta creación de valor añadido, ¿no? Si me puede pasar a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, la Comisión Europea, desde Bruselas, define el Sistema Regional de Innovación como la involucración de ese conjunto de actores y recursos que están interactuando para estimular la competitividad de esa región, ¿no? Entonces, estos sistemas deben, por una parte, identificar dónde están esas infraestructuras que permiten ayudar a las empresas y también entender el conocimiento que tenemos dentro de la región, los expertos, las infraestructuras, donde podamos o donde la empresa pueda acudir para poder resolver sus problemáticas, en los servicios relacionados también con la financiación, con el intercambio de experiencias, que también lo comentaba la ponente anteriormente, la importancia de aprender de otras prácticas e intercambiar las prácticas, la transferencia, en caso de ser posible, de esas prácticas y de esas competencias, ¿no? Entonces, pero para que estos sistemas funcionen, para que la teoría funcione, se necesita realmente una masa crítica, una infraestructura, pero no solamente un esfuerzo solamente por la parte de empresas, sino también un esfuerzo y un apoyo desde el punto de vista de la estrategia, ¿no? De la estrategia política o de la estrategia regional. Bueno, entonces lo que está muy demostrado y muy estudiado y muy monitorizado en España es que todas aquellas estrategias regionales de innovación que se han implementado, podemos decir que en todas las regiones europeas, han demostrado después de los años que han tenido un gran impacto en la capacidad de innovación de esas regiones, ¿no? Han permitido también mapear los agentes de la oferta, los agentes de la demanda, entender mejor necesidades, ofertas y ver hasta qué punto se puede llegar a un equilibrio y a un satisfacer de esas necesidades de las empresas, ¿no?
Obviamente estas estrategias han ido evolucionando a lo largo del tiempo y ahora mismo en Europa y también en Latinoamérica se está hablando de la segunda fase aquí ya de lo que es estrategia de especialización inteligente, ¿no? Y una estrategia de especialización inteligente lo que permite a las regiones es analizar dónde son fuertes, es decir, dónde tienen esas fortalezas y apoyar esas fortalezas. Es decir, poner a todos los agentes de ese ecosistema a trabajar en la misma dirección, ¿no? O sea, cooperando, trabajando en la misma dirección para pues, tratar de ser lo más competitivos posibles. La próxima, por favor. Bueno, entonces, vista un poco la teoría, que siempre suele ser un poquito más aburrida, creo que es más, o sea, los clústeres, voy a hablar un poquito más de los clústeres y lo que se llaman los centros de innovación digital o lo que llamamos nosotros ahora Digital Innovation Hubs. Probablemente este concepto sea muchísimo más novedoso para todos vosotros, pero lo vais a escuchar seguramente muy pronto, porque ha tenido un éxito, quiero decir, ha sido un concepto que ha funcionado muy bien desde el principio, ahora lo contaré un poquito más, y bueno, y yo creo que es una manera de estructurar el ecosistema que va a servir muy bien y que está sirviendo muy bien, sobre todo para apoyar a las empresas y a las pequeñas empresas, ¿no? Que es las que más apoyo necesitan. Pero bueno, lo que seguramente sí conozcan son los clústeres. Entonces, si puede pasar a la siguiente, por favor. Bueno, el concepto de clúster. Aquí también realmente si uno intenta encontrar una definición única a lo que es un clúster, no la va a encontrar nunca. ¿Por qué? Porque, a ver, si nos vamos a los orígenes, realmente los clústers nacen como un movimiento espontáneo. Es decir, si en una región o en un país hay un clúster o hay otro clúster, es probablemente porque haya sido un movimiento espontáneo. Es decir, incluso en países como Italia, pues eran agrupaciones que tenían muchos vínculos familiares. Y bueno, y esto ocurre también en muchos países donde las empresas son realmente pequeñas. Y cuando digo realmente pequeñas, pues hablamos de 1, 2, 3 personas, ¿no? Entonces, y esto han sido pues como estos agrupaciones, movimientos espontáneos que han ido creciendo, ¿no? Pero fruto de la colaboración, ¿no? Hay muchísimos enfoques académicos, hay muchísimo escrito en la literatura, pero realmente, como decía, dependiendo del país y dependiendo de la región, podemos encontrar interpretaciones muy diferentes, ¿no? Lo que sí es importante, o lo que yo creo que puede resumir esto, es que para que un clúster sea competitivo, que sea eficiente, que funcione efectivamente, como decía antes, tiene que existir una masa crítica. Tiene que existir una masa crítica, tiene que existir una cercanía, una gran colaboración y una focalización. Y la focalización es súper importante porque realmente tenemos que hablar de un mismo sector o sectores muy similares, tecnologías también que permitan dar valor añadido a ese sector. Realmente en la actualidad quizás hay muchas tecnologías transversales, antes se hablaba de blockchains, de ciberseguridad, pero hay muchísimas más, el 4.0, que es lo que ahora especialmente nosotros trabajamos muchísimo con la digitalización de la industria. Todo esto puede aplicar al sector porque va a dar valor añadido a esas industrias, ¿no? Pero bueno, el clúster realmente tiene que tener estos ingredientes, ¿no? Al ser una asociación, puede ser una asociación, puede ser una red de negocios, puede ser un distrito industrial, pero la colaboración realmente es una esencia dentro del clúster, ¿no? Como decía, es cuestión de localización, es cuestión de proximidad, es cuestión de especialización, pero también cada vez más es cuestión de política y estrategia, ¿no? Y especialmente, pues Michael Porter fue el que promovió muchísimo a los clústers y que se hablara de los clústers y el que, desde mi punto de vista, y otros piensan en la misma dirección también, elevó el concepto a la estrategia o a la política, ¿no? Con esto quiero decir que hay muchísimas regiones y muchos países que también, no tanto de abajo arriba, sino de arriba abajo, proponen la creación de estos clústeres y los apoyan, ¿no? Desde el lado público, ¿no?
a pesar de la importancia para los clústeres de esta cercanía y esta proximidad, son fenómenos ahora mismo globales, porque, insisto, porque las cadenas de valor son globales también, ¿no? Entonces, pues hay mucha denominación con respecto a esto, que es el Worldwide Cluster y todo lo demás, pero son fenómenos globales o deben ser fenómenos globales. Por favor, si podemos pasar a la siguiente. Ok. Exacto, esto es un poco lo mismo, o sea, decimos que un clúster solo se puede crear cuando hay una gran masa crítica de empresas, pero no solamente de empresas, sino también de organizaciones alrededor relacionadas, es decir, la cadena de valor del producto, ¿no? Exacto, también el clúster es un proceso de desarrollo económico, esto es muy importante, a menudo regional, pero no tiene por qué, es decir, depende, como decía, cada país interpreta este concepto de una manera o de otra, ¿no? Pero sí que es muy importante tener claro que los clústeres son herramientas de desarrollo regional y de competitividad regional. Y como digo, insisto, sin colaboración no hay clúster, ¿no? Muy bien, ¿podemos pasar, por favor? Vale. Aquí he intentado resaltar, porque también he entendido que había pues participantes del sector privado, cuáles son los beneficios que puede aportar un clúster, ¿no? Creo que es claro que puede aportar muchos beneficios para las empresas. De hecho, hay muchísimas estadísticas que denotan y marcan que todas aquellas empresas que son parte de un clúster son muchísimo más innovadoras y han cogido muchísimo, o sea, han conseguido muchos mejores resultados que aquellas que no forman parte. El clúster te ofrece un acceso también a proveedores, a otras empresas, realiza muchas actividades, ferias que nos permiten conocer a otros proveedores de otros países y diversificar también un poco el negocio, ¿no? Nos permiten también compartir ideas con otros, costes, riesgos, sinergias, complementariedades, economías de escala y sobre todo una cosa muy importante también, ¿no? Compartir la problemática y visibilizar mejor a las propias empresas que quizás individualmente no tenemos o no tienen las capacidades de llegar a esta capilaridad que puede llegar el clúster, ¿no? Pero también los clústeres tienen beneficio para el sector industrial, ¿no? Siempre pueden sensibilizar más, pueden atraer financiación, pueden también, digamos, como un sector más grande, pueden tener mucho más poder para influenciar en las políticas y demás. Y efectivamente a nivel también europeo y a nivel internacional, ¿no? Pues apoyando a la competitividad, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, me parecía muy importante introducir el concepto del Digital Innovation Hub, que como creo es posible que sea igual, quizás todavía un poco novedoso ahí. En Europa se está experimentando, digamos, desde el 2016-17, o sea que es un concepto también muy novedoso y surge en el momento actual, donde la competitividad de la empresa pasa por la digitalización, es decir, es muy importante digitalizar el negocio para poder ser muchísimo más competitivo y llegar hacia mercados y hacia productos y que de alguna manera, si no usamos la digitalización, pues nos resultaría difícil, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. Los centros de innovación digital surgen en este contexto en la Unión Europea como una organización de un ecosistema que lo que hace es apoyar a las pequeñas empresas en la digitalización, ¿no? Entonces, este ecosistema puede estar formado no solamente por pequeña empresa, sino también por grande, por startups, por investigadores, entonces centros tecnológicos. Entonces, el objetivo, y esto es muy importante, es tratar de generar las mejores condiciones para el éxito empresarial, no solamente a corto plazo, sino también a largo plazo, ¿no? Y que asegure a todas las empresas, independientemente del tamaño, porque ya sabemos que cuanto más grandes, más facilidades tienen, que puedan aprovechar todas las oportunidades digitales, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, las características de estos Digital Innovation Hubs, a ver, no son clústeres. En algunos casos se pudieran asimilar a un clúster, pero sí que es cierto que tienen conceptos comunes, ¿no? Como la proximidad.
Empezamos igual quizás por la ventanilla única, ¿no? La ventanilla única, estos centros de innovación digital pretenden ser una ventanilla única, que a veces es incluso online, ¿no? Donde la empresa sepa dónde acudir. Es decir, que si tiene un problema de cualquier tipo que sea con la digitalización o alguna pregunta o alguna necesidad de expertos o alguna necesidad de analizar cuál es su madurez digital, sepa dónde dirigirse, ¿no? Y esta ventanilla única es este Digital Innovation Hub, ¿no? De ahí va a obtener una respuesta única a su demanda o a su pregunta, ¿no? Primero, si es una necesidad de un expertise, lo va a tener, pero si es una necesidad de una solución tecnológica, también la va a tener, ¿no? Por ello, los centros de competencia, los centros de investigación, son la base de estos nuevos ecosistemas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una infraestructura tecnológica. Para que se hagan una idea, Tecnalia es un centro de competencia, ¿no? ¿Por qué? Porque disponemos de laboratorios, de zonas para ensayos y también disponemos de expertos, no solamente en ámbitos digitales, pero en otros ámbitos que pueden ayudar a esta empresa a resolver esos problemas digitales, ¿no? Entonces, además, disponemos de esos espacios donde se pueden hacer estas pruebas que decía anteriormente, ¿no? Entonces, estos centros también proponen o proveen apoyo financiero y de negocio. Se comentaba anteriormente, me ha gustado mucho escuchar a la ponente anterior, porque a pesar de hablar en una ponencia completamente diferente y con focos totalmente distintos, al final vemos que estamos hablando de lo mismo, con lo cual esto es muy importante porque vemos que son las características claves sobre las que tenemos que actuar, ¿no? Es decir, con esto quiero decir que es necesario tener un buen modelo de negocio y planificar ese modelo de negocio no solamente al corto plazo, sino también al medio y a largo plazo, ¿no? Es necesario para toda la cadena de valor. Y luego, la verdad es que son un punto de contacto a nivel regional. ¿Por qué regional? Porque realmente en Europa, por lo menos, hay países como el nuestro que está muy regionalizado, entonces la zona región es lo más cercano a la empresa, ¿no? Entonces los vamos a entender mejor, ¿no? Y fomentan la cooperación entre todos los agentes del ecosistema de innovación. Eso es súper importante también. Como vemos, la cooperación sigue siendo también el hilo conductor de estos Digital Innovation Hub. Entonces, como les decía, estos centros de innovación digital se han estado experimentando y hemos estado analizándolos y estudiándolos desde 2017, como digamos. Entonces, hicimos un mapeo a nivel Unión Europea y la Comisión Europea, pues inicialmente pensaba, no sé, estábamos inicialmente tratando de buscar unos 100 en Europa y pensábamos que esto iba a ser ya muy complicado, ¿no? Pero yo estuve trabajando también en aquel estudio y los resultados que tuvimos fue que había incluso más de 500, con lo cual, pues esto fue una gran sorpresa y lo que nos lleva a pensar pues, que es una iniciativa muy, muy interesante, ¿no? ¿Pueden pasar a la siguiente, por favor? Y luego lo que les quería comentar es el caso del País Vasco. La siguiente, por favor. Bueno, en el caso del País Vasco creo que es importante solamente comentarles que la estrategia es una estrategia y una política que ha venido acompañando todo el proceso, ¿no? Es muy importante explicar que esto no es de la noche a la mañana. Es decir, necesitamos un tiempo, una inversión, una confianza que nos permita llegar a estos resultados, ¿no? Entonces, si se fijan ustedes en la primera imagen, pone 1980, nosotros éramos una región industrial básicamente fundamentada en la industria pesada y además en declive, porque teníamos tasas de paro de más del 26%, ¿no? En el 85 llevamos a cabo una reconversión industrial potentísima y pasamos de ser una región industrial y de industria pesada a, como ven ustedes esas imágenes, a una industria, o sea, a una economía basada en servicios, sin perder nunca de vista la industria porque es base de nuestro modelo de competitividad. Luego ven también que a partir de 1992
nosotros empezamos ya a invertir en la política de clústeres, luego les contaré un poquito más, y luego ya pasamos a otras políticas de conocimiento, de reindustrialización, de diversificación, y bueno, van viendo ahí cómo hemos ido creciendo en indicadores y efectivamente el momento en el que estamos ahora, el que llamamos la cuarta revolución industrial, porque estamos totalmente inmersos en la industria 4.0, ¿no? Es la industria digital, ¿no? También muy importante comentar también que a partir del 98 conocerán el Guggenheim Museum. Hicimos un museo en Bilbao, tienen la imagen ahí, en la imagen donde pone 95, que fue realmente lo que permitió a una sociedad como bastante tradicional cambiar totalmente. O sea, fue como parte también del modelo de desarrollo de la estrategia también vasca, ¿no? Que como decía, muy focalizada en la industria, muy todo en torno a esta industria pesada, contaminante y demás, a cambiar totalmente y, bueno, acompañados de grandes arquitectos conseguimos también dar la vuelta completamente, especialmente a las ciudades y en concreto a Bilbao y a la zona de Bilbao que era donde más concentración industrial había, ¿no? Si pasan a la siguiente, por favor. Bueno, aquí ven también un poco de la historia de las políticas de innovación. Historias, pues eso, al principio, ¿qué ocurría? Que teníamos la industria, pero no teníamos centros de investigación donde la industria pudiera digamos, estar acompañada en sus desarrollos. Entonces, tampoco es que tuviéramos demanda en ese caso, ¿no? Entonces, empezaron a crear los centros tecnológicos, como comentaba, pues como el que es ahora Tecnalia, se crearon bastantes, pero luego, pues como comentaba anteriormente, nosotros nos fusionamos en uno, ¿no? Luego teníamos una gran concentración de centros, ofrecíamos mucha tecnología, pero lo que no teníamos era demanda, ¿no? Por parte de la empresa de esa tecnología. Entonces, lo que intentamos es dar la vuelta a estas políticas, ¿no? Y en ese sentido lo que hicimos fue potenciar y focalizarnos en las empresas, explicándoles esta necesidad de innovación, esta necesidad de I+D, esta necesidad digamos, de esta transformación que necesitaban, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí vino el momento en el que la empresa empezó a trabajar con el centro tecnológico y el centro tecnológico empezó a trabajar con la empresa, ¿no? Y a partir de ahí es cuando ya se ha producido el cambio grande y hemos ido evolucionando en base también a lo que se necesitaba en cada momento. Las inversiones han venido un poco en base a si el foco se tenía que poner más en la ciencia o más en la tecnología. ¿Puede pasar, por favor? Aquí tienen también la política vasca de innovación por muy resumida. Entonces ven como a partir del 2013 es cuando empezamos con la especialización y en concreto la especialización inteligente que comentaba antes. Ahora se está lanzando la nueva especialización inteligente y bueno, también contarles que para la realización de la estrategia también hay una gran colaboración entre los agentes de la región, los agentes regionales, y especialmente pues como nosotros, ¿no? donde realmente pues si la especialización inteligente está basada, por ejemplo, en Euskadi en la energía o en la industria 4.0, que son realmente tractores de la economía, pues es también porque hay una gran investigación y un gran potencial de investigadores detrás que pueden apoyar incluso también capacidades tecnológicas y demanda de las empresas, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tienen la evolución de política de clúster desde el 92, ¿no? Entonces ahora tenemos más de 12 clústeres funcionando, algunos desde el inicio de casi todos desde el inicio. Tenemos clústeres como el de energía, que son muy grandes, o como el clúster Gaia, que es clúster de tecnologías de la información y comunicación. Pero también, como comentaba anteriormente, pues de las asociaciones clúster que veíamos inicialmente, lo que siempre hemos hecho en el País Vasco es monitorización de cómo estaban los clústeres, de cómo estaba la estrategia de apoyo a clúster y recientemente lo que hemos hecho es un nuevo análisis, un nuevo estudio de las necesidades y también intentar una propia evolución de estos clústeres, ¿no? Entonces, lo que estábamos trabajando mucho es en lo que llamamos interclúster, ¿no? Colaboración entre ellos mismos, ¿no? Porque algunos efectivamente son más focalizados hacia unos sectores más verticales, pero otros más horizontales, con lo cual
la combinación entre vertical y tecnologías horizontales, pues es lo que está generando grandes valores añadidos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Como ven, en la actualidad estamos pues viendo un poco cómo tiene que ser la política de clústeres mucho más moderna y mucho más adaptada a todas las necesidades, especialmente de las cadenas de valor que son muchísimo más globales, ¿no? Y si pasamos a la siguiente transparencia, por favor. Aquí también ven lo que ya comentaba antes, ¿no? Que la política de clústeres está totalmente en revisión. Entonces, bueno, que hemos hecho también un benchmarking internacional para ver cómo hay otras iniciativas por el mundo. Exactamente, ¿no? Porque queremos que los clústeres sean dinámicos y queremos asegurarnos que estas organizaciones sean maduras, ¿no? y apoyen realmente a las empresas, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que quería contar aquí, y siempre no perdiendo de vista la importancia de la coherencia y de las políticas y estrategias que estén alineadas, ¿no? Es cierto que nosotros somos una región pequeña, vuelvo a insistir, y bueno, quizás esto es más fácil que en otras que sean más grandes, pero también es cierto que el movimiento de cooperación que existe en nuestra región no existe en otras que tienen un tamaño similar, ¿no? ¿Podemos pasar, por favor? Bueno, y finalmente quería enseñarles lo que es el Basque Digital Innovation Hub, que es sobre lo que estamos trabajando ahora. Y como ven, es una red conectada de activos porque está muy focalizado, como decía, el hub está muy focalizado en la industria 4.0. Porque tenemos una estrategia para la industria 4.0 que es muy importante, porque la industria ha sido y sigue siendo el motor del desarrollo del País Vasco y lo seguimos apoyando. Entonces, el Basque Digital Innovation Hub se focaliza en, como decía, en 4.0 y es una red... ¡Ay, perdón, que justo la batería! ¿Me disculpan medio segundo? Un segundo. Un segundo. Vemos que es una red conectada de activos de servicio de fabricación avanzada que apoya el desarrollo tecnológico, que se focaliza en la industria 4.0 y ahí tienen la focalización. Y luego, para terminar, la última slide es donde pueden buscar ustedes más información. Un segundo, me disculpan, ya está, es la última. Un momentito, que creo que me voy a quedar sin batería, disculpen. Bueno, es obvio que voy a tener un problema así para resumir. Vamos a Ya estoy aquí, perdonen. Cosas del directo. Eso es. Bueno, pues como ven, en las líneas tecnológicas está la robótica flexible. Ven ustedes que son muy tecnológicas, ¿no? El additive manufacturing y, bueno, temas como ciberseguridad, que están muy relacionados con nuestra industria y con la digitalización. Y ya para terminar, esto sí, si puede pasar a la siguiente, por favor. Bueno, esto quería hacer un guiño a la moda del Perú, y con esto quiero decir que a pesar de que haya sido un modelo que ha funcionado muy bien en el País Vasco, no tiene por qué funcionar igual de bien en otros contextos. Pero bueno, lo que sí creo es que de las prácticas y de las buenas prácticas se puede aprender mucho, ¿no? Siempre y cuando no intentemos trasladar el mismo ejemplo, sino inspirarnos en aquellas cosas que creemos que pueden aportar valor a nuestro territorio, ¿no? Y con esto ya termino. Muchísimas gracias a todos y disculpen por la batería del ordenador. Gracias. Gracias, Begoña. Un gusto conocer la experiencia exitosa y creo que única, ¿no? Siempre, yo soy catalana, ¿no? Y siempre hemos tenido... ¿Ah, sí? Sí, estamos regionalizadas. Exactamente, sí. Pero adoptada peruana. Totalmente, Bueno. corazón peruano. Siempre hemos tenido a los vascos como referencias, ¿no? Obviamente, inicialmente de la industria pesada, metalúrgica, ¿no? De esa época
de esa Sí, época, sí, sí. queremos recordar, pero que evolucionaron muy rápidamente y muy acertadamente y focalizadamente, que es algo que has resaltado, ¿no? Hacia el futuro digital, pero también de la lógica de clústeres, ¿no? De aprovechar el potencial que el País Vasco tiene en este campo. Hay una pregunta acá del público. Bueno, decirles que el País Vasco, si no lo saben, es uno de los grandes orgullos del país, especialmente por el alto nivel de tecnología y digitalización que tienen, es realmente un ejemplo. Y acá tenemos a Abel Vargas, de la Cámara de Comercio de Lima, que te agradece la exposición y nos menciona que acá en Perú hace mucho tiempo que hablamos del tema, ¿no? Pero que es todo un reto aplicar lo que mencionas a América Latina, ¿no? Perú, pero América Latina. Y no sé, independientemente de si conoces el contexto o no, si nos podrías decir como que 3 elementos clave que son clave y donde tenemos que focalizarnos para construir algo que camine, ¿no? En la misma dirección que ustedes han planteado, ¿no? Yo lo que he intentado, bueno, sé que es muy complejo, pero también me gusta siempre que visualicen aquella transparencia donde ponía lo que era, por ejemplo, Bilbao en el 80 y antes del 80, es decir, y ahora estamos pues 40 años más tarde. Lo que quiero decir es que las innovaciones necesitan primero estar a ver, que la gente tiene que estar convencida de lo que va a hacer, que tiene que estar decidida con lo que va a hacer. Fíjense también, bueno, y si eres catalana, pues ¿quién nos iba a decir a nosotros que el Museo Guggenheim de Bilbao iba a tener, no quiero decir más éxito que el de Nueva York, pero casi, estoy haciendo una broma, pero tiene un éxito alucinante. Nadie pensaba que ese museo en el centro de Bilbao pues iba a revolucionar tantas cosas, ¿no? Entonces, pero fue una apuesta muy decidida en aquel momento en la que realmente pues casi como que los ciudadanos se oponían incluso a aquello porque era algo pues que no iba ni con la cultura ni con nada de lo que, de lo que era o lo que es un bilbaíno atípico, ¿no? Típico, quiero decir. Pero permitió revolucionar la ciudad, permitió internacionalizar la ciudad, permitió hacerla mucho más, muchas más culturas conviviendo juntas. Entonces, bueno, me refiero a una apuesta, ¿no? Y yo creo que la misma apuesta, que esto es un ejemplo que estoy contando muy gráfico, que evidentemente hacía falta detrás una gran inversión también, un gran apoyo político, había de todo ahí, ¿no? Pero que es muy importante que las apuestas se hagan y bueno, bueno, en la medida de lo que podamos, pues que la estrategia, es decir, la política vaya de la mano con la empresa y con los centros tecnológicos, o sea, que todo vaya un poco de la mano, ¿no? O sea, que las capacidades tecnológicas vayan de la mano de la demanda y también la estrategia. Eso creo que también es muy importante y creo que voy 2 y me falta una porque me ha pedido 3, entonces, bueno, creo que también hace falta mucho trabajo y bueno, y tiempo, ¿no? Pero bueno, que si se intenta, se consigue. Perfecto, muchas gracias. Es como una apuesta a inversión y apoyo político y trabajo duro, ¿no? Eso es, trabajo duro. Trabajo duro. No hay muchas preguntas ahí, pero del público hemos visto el caso vasco como un caso de éxito, pero una pregunta es si podrías comentarnos de algún caso aplicado al sector textil o donde el sector textil tenga una relevancia grande, ¿no? Dentro del hub de innovación y del tema que... A ver, aquí
no tenemos ese caso tan desarrollado, ¿no? O sea, en Euskadi no tenemos el caso tan desarrollado, pero en Cataluña sí, evidentemente, y en otras regiones, pues como Galicia, evidentemente también, ¿no? Tenéis clústeres, o sea, en Galicia sobre todo, la moda está súper desarrollada. Y yo creo que en España en general hay un movimiento también muy potente, ¿no? O sea, muy potente no solamente del sector moda, sino que ha sido también muy revolucionario como la moda ha revolucionado a la logística y todo un proceso pues como muy integrado también en ese sentido, ¿no? O sea, aquí no hay, como habéis visto en la lista de clústeres, pues no tenemos la moda como tal, pero bueno, lo que creo que independientemente de eso, pues que tanto industria 4.0 como moda también pueden ir de la mano y deben ir de la mano. Muy bien, muchas gracias. Estamos realmente cortitos de tiempo. De tiempo, sí. O sea, nos cortan porque están todos los eventos populares, entrega de premios y todo. Hacer un resumen es casi imposible por el contenido, pero también por la hora, porque realmente es así. Así que solo me queda darte las gracias por compartir el trabajo de Tecnalia, la experiencia del País Vasco, que definitivamente, si estábamos buscando un norte o un ejemplo a seguir, el País Vasco es uno muy relevante en el mundo. Y nada, sabemos que también están por Perú y por América Latina con representaciones, así que estaremos felices de seguir viéndolos por aquí. Es un placer para nosotros y seguimos en contacto. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Isabel. Gracias. Muchas gracias a ti, Begoña. Realmente importante esa reflexión de la cooperación. Creo que reviste ahora mucha mayor importancia, ¿no? Estamos tratando de encontrar la luz al final del túnel, después de estos momentos que estamos viviendo toda la humanidad, y creo que este tema de la cooperación va a ser gravitante. Hay muchos retos que hemos estado escuchando durante las presentaciones, como por ejemplo la definición de algunos procesos de automatización dentro del sector, además de todos los procesos de sostenibilidad. Entonces creo que Tecnalia podría ser un buen socio estratégico en el desarrollo de este tipo de propuestas y de innovación, así que creo que estaremos más adelante también en contacto. Y bueno, que estés muy bien y muchas gracias. Te mandamos un súper aplauso virtual. Muchas gracias, Esther, siempre por esa muy buena, llevar a cabo los conversatorios de muy buen nivel. Muchas gracias a ambas, que estén bien. Gracias, igualmente. Gracias.